se hace cargo de sus 9 hijos y logra darles educación a todos. En 1970 establece La Molinera, empresa líder en el mercado de las enchiladas potosinas. Hoy toda la familia se siente orgullosa por los logros de su mamá. Y desde la tierra del gran músico mexicano don Juventino Rosas, en el estado de Guanajuato, que lo vio nacer en 1917, don Miguel Aboites Cano. De pequeño se trasladó a esta ciudad, iniciándose en el ramo de la bonetería, en un puesto de madera en la calle Hidalgo en 1936. Posteriormente, en 1945, se instala en un local del nuevo Mercado Hidalgo de aquel entonces, denominándolo Moneterías Aboites. Adelantándose a su tiempo y sin la tecnología de la mercadotecnia moderna, crea un peculiar eslogan comercial que se transmite por radio desde hace 45 años. ¿Quién no lo recuerda? El martes es Día del Peso. Bueno, su gran pasión fue el béisbol, lo hizo traer a San Luis Potosí en 1959 al equipo profesional inolvidable, los Tuneros de San Luis. La señora Mina Stevens de Darjans y señora Ada Stevens Moreno. La señora Mina Stevens nace en 1907. Sus padres, el señor Wilhelm Heinrich Stevens y la señora María Guadalupe Moreno Herrera. Su primera actividad fue la realización de mosaicos, iniciando actividades en el año de 1900, al inicio de este siglo que está por finalizar. El señor Wilhelm trabajaba como fundidor precisamente en lo que ahora es la industrial minera Zarco, la fundición de Morales. El señor Wilhelm viajó desde Alemania a buscar a su hermano, quien estaba en la Huasteca Potosina, sin conocer el idioma español, solo inglés y alemán. Su primer negocio estaba ubicado en la parte de atrás del Montecillo. Al principio el señor repartía los mosaicos en una carreta y realizó los mosaicos a mano. Bueno, en algunos momentos me voy un poco rápido porque hay tantas cosas de estos personajes que decir y recordar precisamente, porque eso es volver a vivir. Señor Pedro Pérez Guzmán. Nace en 1938 y a los 10 años de edad empezó a trabajar con su padre, el inolvidable don Baldomero Pérez Romo, en la clásica perfumería francesa. Después se dedica a las ventas como comisionista y distribuidor de dulces y artículos para la panificación. Fabricante de materias primas. Actualmente es el líder del mercado al lado de sus hijos con su grupo empresarial, cubriendo estados de San Luis, Zacatecas, Durango, Tamaulipas y Veracruz. Gran impulsor, pues toda la familia del deporte más mexicano. Me refiero a don Quintín Rodríguez González. Nació en Ahualulco, murió en esta ciudad de San Luis Potosí. Pionero en importar ganado caprino lanar de Estados Unidos a esta ciudad, proyectó y construyó la primera central de autobuses de San Luis Potosí en los tiempos modernos. Se inauguró el 13 de junio del 70, que se caracterizó por la inclusión del primer restaurante de autoservicio, convirtiéndose así en modelo para las futuras centrales de autobuses en el país. Y con la experiencia obtenida, logró precisamente pues, grandes triunfos para San Luis Potosí. Don Refugio Jesús Díaz Murguía,
Señora Carmen González de Díaz, don Refugio Jesús Díaz Murguía, su primera actividad, panadero. ¿Quién no ha disfrutado precisamente de esos manjares de la panificadora Avenida, La Noria, Digosa, dos ranchos, el San Julián y La Concha? Don Refugio Jesús Díaz Murguía, de San Julián, Jalisco, adoptó a San Luis Potosí, su casa y su familia. Hombre de gran iniciativa, don Ramón Motilla Covarrubias. Maestro universitario industrial en la Minera México por más de 25 años. Don Ricardo Gómez Mid, ganadero dedicado a la cría de reses bravas. Bien, los familiares de don Ramón Motilla Covarrubias. Una de las aulas de maestros de la Facultad de Ingeniería lleva el nombre de don Ramón Motilla. Con su esposa, la señora Cecilia Moreno, formó una gran familia de 12 hijos, todos ellos profesionistas y emprendedores. Don Ricardo Gómez Smith, ganadero dedicado a la cría de reses bravas en Santo Domingo. Posteriormente, a cargo de la ex hacienda de Carranco, se inicia en la producción y comercialización de productos lácteos y sus derivados. Definitivamente acreditó en el mercado potosino ganado de mucha calidad, la confianza de los consumidores y consolidando el prestigio de la marca Carranco. Y aquí está precisamente el ejemplo que dejó a sus hijos, el trabajo y la honestidad, don Ricardo Gómez Smith. Don Samuel Lam Varela, nace en 1944, hijo de don Rafael Lam Delgado, uno de los primeros restauranteros especializados en la exquisita comida de mar. De él aprende desde niño los secretos de la cocina tradicional costeña y ya de joven emigra a otras ciudades, donde se dedica a actividades diversas y finalmente retorna a su tierra para hacerse cargo de los negocios de su señor padre. En 1973 instala su primer restaurante bar de comida china, Sam's. Otro de los grandes precursores en San Luis Potosí, periodista y empresario, funda en 1942 el primer periódico de San Luis Potosí, don Vicente Villasana. La compañía editorial El Heraldo, por lo que este periódico lleva ya 57 años sirviendo a los potosinos. Sus hijos y nietos continúan la obra iniciada por su padre, la cual ha pasado a sus nietos, formando ya la tercera generación de esta empresa, que es parte de las tradiciones de San Luis Potosí. Don Vicente Villasana, y la recoge precisamente la gerente de Publicidad y Relaciones Públicas, María Dolores Rodríguez Lucio. Gracias, Lolita. Otro de los personajes de San Luis Potosí, profesora normalista, nacida en 1919, recibimos con el cariño y admiración a la licenciada Socorrito Blanc Ruiz. Maestra de generaciones en diferentes instituciones educativas, fundadora y creadora del Instituto Cultural Manuel José Otón, del Instituto Fray José Bartolomé de las Casas, del Instituto Belisario Domínguez, la Escuela Normal para Maestros, de la Escuela de Periodismo, filial de la Carlos Septién García de la Ciudad de México, y del Instituto Acrópolis. Ha recibido 9 condecoraciones, entre ellas la Medalla de Santa Isabel de Hungría, la Leona Vicario, la María Lavalle Urbina y la Emperadora Augusto.
primera presidenta municipal en la República Mexicana. Ella es, junto con todos los personajes homenajeados esta noche, un orgullo para los potosinos, una auténtica trayectoria de éxito. Nuestro reconocimiento, nuestro cariño para todos ellos, con el aplauso fuerte y entusiasta. Muchas gracias a nuestras autoridades. Vamos a invitarlos a que tomen asiento, si son tan amables. Vamos a pedirle al señor presidente municipal de nuestra capital, licenciado Alejandro Zapata Pero Gordo, sea tan amable en dirigirnos unas palabras. Distinguidos miembros del Presidium, amigos todos. Regularmente se decía que en San Luis Potosí sobresalíamos porque siempre andábamos de pleito. Pues la realidad es que hoy me da mucho gusto el poder decir que no solamente nos peleamos, sino también nos gusta estar reconociendo a nuestra gente valiosa. Y también porque hay mucho que debemos a mucha gente. Ahorita veíamos cómo se fue construyendo San Luis Potosí y quiero decirles que ni se hizo de la noche a la mañana ni se hizo solo. Hubo quienes estuvieron colaborando para que San Luis Potosí tuviera una identidad, tuviera un nombre, tuviera tradiciones, tuviera cultura, tuviera desarrollo. Y eso, amigos, realmente debemos agradecerle a todos ustedes que han ido poniendo su granito de arena. Éxito no significa que se haga mucho dinero. Éxito significa esfuerzo, entrega, valores, trabajo. Amigos, para no alargarme más, primero quiero darles las gracias porque me han permitido compartir con ustedes un momento trascendente e histórico. Trascendente y histórico para nuestra ciudad. La segunda, porque todos los que están aquí son personas de éxito y cuando ese éxito se comparte nos sentimos honrados, quienes junto con ustedes estamos con la boca llena de orgullo al recordar que tenemos gente muy valiosa. Pero aún más, nos ha hecho recordar este evento que tenemos historia. Nos recuerda que tenemos presente, pero seguro estoy que con el ejemplo de todos ustedes, San Luis también tiene futuro. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Alejandro Zapata Pero Gordo, presidente municipal de nuestra capital, por sus palabras. Este reconocimiento, que como decíamos al inicio del programa, es irrepetible porque es el último de este siglo. El año próximo, el reconocimiento a medio centenar de emprendedores de San Luis Potosí también estarán haciendo acto de presencia en una noche como esta. Con la representación personal del señor gobernador del estado, licenciado Fernando Silva Nieto, el contador público José Luis Ugalde Montes, secretario de Finanzas del gobierno del estado,
también nos dirige su mensaje. Muy buenas noches, con su permiso, señor presidente municipal, señores miembros del presidium. Acudo a este evento con la honrosa representación del licenciado Fernando Silva Nieto, acto en el que se reconoce la trayectoria de potosinos distinguidos que han sido punta de lanza en el desarrollo de la industria, del comercio, de los servicios y las comunicaciones de nuestro estado. Hombres y mujeres emprendedores que han contribuido cada uno en la esfera de sus responsabilidades al fortalecimiento económico de nuestra entidad, generando empleos y abriendo expectativas para los potosinos. Las nuevas generaciones deberán seguir la ruta marcada por estos ciudadanos ejemplares y consolidar de esta manera el desarrollo de nuestro estado para ubicarlo en el lugar que nos corresponde dentro de la esfera nacional. Con el ejemplo que nos han dado estos ciudadanos que han emprendido la trayectoria del éxito y con el esfuerzo de estas nuevas generaciones, los potosinos tenemos hoy el mejor escenario para recibir el nuevo milenio. Les transmito el reconocimiento del gobernador del estado por su trayectoria y por las acciones y responsabilidades que emprendan de aquí en adelante para seguir construyendo el San Luis al que todos aspiramos. Por último, y con el debido respeto a todos estos distinguidos potosinos, quiero unirme al reconocimiento de una persona que además de las labores propias de su actividad tiene la enorme responsabilidad de ser el abuelo de mis hijos, el señor Cuauhtémoc Camparán. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Muchas gracias al contador público José Luis Ugalde por este mensaje con la representación personal del señor gobernador del estado. Sabemos que la presencia de nuestras autoridades estimula de manera especial a todos nuestros homenajeados. Una presea que indiscutiblemente representa traspasar las fronteras no solamente de nuestra tierra potosina, sino de nuestro país. Esta noche también recibe su presea trayectoria de éxito el señor José Canosa Campello, originario de La Coruña, España. Don José llegó en 1914 al puerto de Veracruz con la idea de formar una fábrica para producir vinos como lo hacía en su tierra natal, pero al ir conociendo las riquezas que ofrece nuestro país, se encontró con la vainilla y quedó cautivo de sus cualidades. Es entonces cuando decide crear un extracto que ofreciera el verdadero sabor natural de la vainilla. La vainilla, la vencedora. Y es así que cerramos esta entrega de preseas, trayectoria de éxito, para dejar constancia, como aquí se ha mencionado por parte de nuestras autoridades, que en San Luis Potosí tenemos gente muy valiosa. Con mucho orgullo, todos somos potosinos. ¡Que viva San Luis Potosí! Y con este reconocimiento y este amor por nuestra tierra, agradecemos también la presencia de nuestras bellas conductoras de Canal 13, Mireya Bernal e Irene Anaya, a los micrófonos de MBS Radio. Y vamos a continuar con esta transmisión
precisamente con Mireya y con Irene. Adelante, muchas gracias. Seguimos aquí compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias, Felipe. Bueno, pues definitivamente también es muy importante recopilar los comentarios y la charla precisamente con quienes trabajan y siguen esforzándose por mantenerse al servicio de los potosinos. Tal es el caso del señor José Claudio Pérez Fernández. Él es propietario de la exposición La Tienda de Mayor Tradición aquí en San Luis Potosí. Antes que nada, felicidades, señor, por la entrega de esta presa, y quisiera que usted nos comentara pues qué significa la entrega de un premio como este para usted. Bueno, en San Luis Potosí hacía mucha falta este tipo de eventos que unieran al gran empresariado de San Luis Potosí, no solamente en el sentido económico, sino en el sentido práctico, social y humanístico de tantas y tantas gentes que nos antecedieron a lograr grandes cosas en beneficio de San Luis Potosí y sus gentes. Los negocios que hoy han sido premiados o vanagloriados en esta ocasión son unos cuantos de los muchos que en San Luis Potosí hay, que ojalá se unieran y cosas como que este tipo de eventos unieran tanto a la industria como al comercio, orgullosamente potosinas, en bien de nuestra ciudad. Claro que sí. Yo quisiera que nos platicara, señor José Claudio, exactamente cuándo empezó la exposición. Hace un momento me platicaba una historia que es muy interesante. Yo quisiera que la compartiera con nuestro público. ¿Cómo inició la exposición? Bueno, la exposición se crea en el siglo pasado por gentes potosinas también, los señores Corsi, los señores Bustindui. Corre el año más o menos como de 1910, 8 y 10, en donde llega mi tío Manuel a crear la tienda, lo que es la exposición. Posteriormente llegó mi tío Luis y mi papá para poder crear lo que ahora es la exposición. En 1926 se crea la primera sociedad, que es Manuel Pérez y Hermanos, Sociedad Anónima. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues nuestra felicitación por este reconocimiento, la presea de trayectoria de éxito para la exposición. Gracias, señor José Claudio, y ojalá que continúen pues como hasta ahora, ¿no? Claro. Nuestra compañera Irene tiene otro invitado especial para entrevistarlo. Así es, Mireya, muchas gracias, y para mí es un verdadero honor platicar con don Elías Navarro Martínez, director y dueño de MBS, que precisamente es FM Globo y Estéreo Rey, una de las estaciones pues, más reconocidas en San Luis Potosí. Muchas gracias, don Elías, por permitirme estas palabras como usted. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy honrado por esta distinción inmerecida. Un reconocimiento fundamental a la persona y a las personas que tuvieron esta idea. Es muy bonita. La vida es muy bonita, pero la vida no es nada más dinero, éxito, no, es reconocimiento a una labor. Nos sentimos muy gratificados, porque después de todo, me acabo de enterar de todo lo que he hecho. Yo no sabía que habíamos hecho tantas cosas, pero bendito sea Dios. Eso y mucho más. ¿Quién no reconoce esta voz? Yo creo que una de las más conocidas, si no es que la más conocida, de San Luis Potosí. El próximo 3 de enero, don Elías cumple 50 años simplemente como locutor. Me estaba platicando ahorita de sus inicios, que inició en una estación de radio, barriendo, ayudando. ¿Y cómo fueron esos inicios con la locución? Muy bonitos, muy precarios, porque era un sueño. Yo era casi un niño, 16 años. Ya dije mi edad, 16 años, y desde entonces un cariño enorme para la profesión, para la carrera, para la comunicación, para el radio. Enorme, ¿no? Fueron 20 años de trabajar como ustedes, de locutores, de comunicadores, de recorrer casi medio mundo, Estados Unidos, El Salvador, toda la República, hasta que regreso a San Luis, pero ya con una idea fija: casarme con mi mujer y fundar una estación de radio. Se me presentó la oportunidad de fundar la XHOD FM, que empezó como otra dimensión en radio, actualmente FM Globo Estéreo. Tu música en tu idioma, siempre que hables inglés, ¿no? Y luego Estéreo Rey, se la compré a don Joaquín Vargas, un gran amigo,
En el Inter, en mis ratos libres, fundé un modesto canal de televisión, que es Canal 13. Ahí colaboramos muchos, hasta que el ingeniero Morales ahora sí que le entró al quite, un gran hombre que yo respeto y admiro, y se lo digo de todo corazón, porque somos amigos de toda la vida. Entonces ya Pepe pues ya llegó el canal a ser lo que es uno de los mejores canales regionales del país. Don Elías, su voz es formidable, todo el mundo la admira. Cuéntenos algunas anécdotas interesantes, algo simpático quizás de su carrera como locutor. Mira, si dispones de tiempo de aquí a las 7 de la mañana, te podría platicar. La vida está llena de anécdotas, de sucesos y todo, y recordar ahorita uno más que otro sería injusto. Me acuerdo una vez en la campaña de presidente de la República, del licenciado Adolfo López Mateos, no nos dejaban subir al estrado, a los locutores, y que me trepo a la escalera, pues era el único lugar, y con el micrófono en la mano me le atravieso al candidato. Señor licenciado, 1 millón de gentes lo quieren escuchar a través del radio. Estamos encadenadas estaciones de San Luis, de Veracruz. Me dio un abrazo, me dio una entrevista de 3 minutos. Digo, y cosas como esas tengo 1000, unas muy chistosas, otras, pero todas gratificantes. Me imagino, y bueno, ahora su hijo Elías también en el radio, siguiendo con esto que usted inició ya hace 20 años. 30. Mira, muy gratificante que tus hijos sigan tu profesión. Bendito sea Dios a los 3 hijos que Dios me dio. Bueno, mi esposa algo tuvo que ver también allí, ¿no? ¿Les ha gustado la carrera de la comunicación, el radio? Ahorita Elías, pues, nuestro gerente general en las estaciones, Héctor, nuestro contralor general, y Gabriel, programador y promotor general también. Qué bueno que tu trabajo lo veas reflejado en lo que más quieres, tus hijos. Pues para usted, por supuesto, trayectoria de éxito y reconocida sobre todo por todos los potosinos y principalmente por nosotros los comunicadores que lo admiramos, don Elías. Muchas felicidades a usted y a toda su familia. Muchísimas gracias a ustedes. Tú eres casi mi hija, mi querida Irene, hija de Lupita Mares Bermúdez, yo hermano de Ricardo, de Javier, de todos los Mares Bermúdez, una familia con una trayectoria extraordinaria en San Luis. Qué gusto me da verte metida en esto del cuento, de la comunicación, y lo hacen magnífico. Las felicito, muchachas, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, por el suyo. Mireya, pues, para despedirnos. Bueno, queremos comentar con todos ustedes que para nosotros es muy importante recoger pues todas estas opiniones, toda este sentir que, como dijo don Elías, qué bueno que se hace público y que la gente nos podemos enterar de tantos detalles, de tan valioso esfuerzo para permanecer dando cada uno su servicio, manteniendo su empresa, su negocio. Y en estos momentos precisamente vemos al licenciado Alejandro Zapata Pero Gordo, quien fue uno de los miembros del Presidium, quien entregó este reconocimiento, y que bueno, pues eso habla de un reconocimiento también de nuestros funcionarios y bueno, del público en general. En este momento, bueno, pues están saliendo del Salón Baldec. Aquí en el lobby va a haber pues un brindis, tiene que, desde luego, después de haber recibido una presea como esta, Irene. Claro que sí, como vemos, ese encuentro de familias, de personas que se conocieron ya hace muchos años, en eso que fueron los primeros inicios de la actividad empresarial de San Luis Potosí, personas que a pesar de hasta cierto punto y en algunas actividades ser competencia, bueno, se identificaron como promotores de esta economía y emprendedores, porque la verdad quizás para muchos es fácil emprender un negocio, pero mantenerlo a través de tantos años como estas personas lo han logrado, eso es lo difícil, el mantenerse, el seguir, el dejarlo como herencia a sus hijos. Eso es lo importante y es lo que se está reconociendo en este evento, una trayectoria paso a paso, día tras día, con tropezones, caídas quizás, pero que siempre se levantaron para que esto que en un pasado decidieron que fuera su modo de vida,
siga siendo hasta el momento. Así es, y bueno, pues esta